Bienvenido al podcast del Taber Cojutepeque. Tal vez usted se ve como Simón. Tal vez en esta tarde usted es impulsivo de carácter, una persona inestable. Pero Dios ya vio en tu vida que vas a ser transformado. Ya no vas a ser igual. Continúa escuchando Zarandearos con el pastor Michael Velázquez. Muy bien, los versículos 31 en adelante. Muy bien, la palabra de Dios dice así. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Oremos. Padre, te damos las gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque el día de hoy, Padre Celestial, hemos podido celebrar el hecho de la primera promoción de laicos de la iglesia. Estamos alegres, comprometidos y felices, Señor, de lo que tú has hecho con nosotros. Te pedimos, Padre Celestial, que puedas seguir levantando más líderes, más servidores que puedan, Señor, llevar el camino de Dios y que puedan llevar el liderazgo en esta iglesia. Oramos también que puedas ministrar nuestros corazones, para que tú, Señor, puedas fortalecernos, consolarnos, pero sobre todo, Señor, que puedas darnos una verdadera convicción en el Evangelio de Jesucristo. Te damos las gracias. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. La Biblia enseña en el Antiguo Testamento que hay una diferencia clara entre la paja y el trigo. En el libro de Jeremías, el Señor habla acerca de los falsos profetas y considera que la paja, que es en este caso la mentira de los profetas, con el trigo, que son los verdaderos profetas, como lo es Jeremías, no tienen ninguna relación una cosa con otra. En la Biblia, las dos son esencialmente figuras de las pruebas. Cuando hablamos de trigo, estamos hablando de una persona que ha sido procesada en su carácter, que ha pasado por un proceso de parte de Dios llevado a la madurez espiritual. Cuando hablamos de paja, estamos hablando de una persona que, a pesar que está siendo trabajada por Dios y está siendo pasada por un proceso, necesita quitarse sus impurezas y necesita limpiar su vida de diferentes situaciones que tal vez no edifican ni su vida ni tampoco edifican la vida de las personas que le rodean. El texto que estamos viendo hoy forma parte del preámbulo de la pasión de Jesús. Los discípulos han estado peleando, preguntándose quién es el más grande. Y es curioso que en la cena, en la última que Jesús está teniendo con ellos, aparece el conflicto de quién es el servidor más grande y prominente en el reino. Usted lo puede encontrar en los versos 24 al 30, ese conflicto que se da entre los discípulos de Jesús. ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el que entre medio de ellos tiene la preeminencia? Y aquí es donde surge esta condición, cuando Jesús se dirige a Pedro y le dice con claridad que en este momento él está pasando por un instante donde el mismo Satanás está solicitando que se le permita el poder tentarlo. La Biblia nos muestra con este texto que hay un interés del mundo del enemigo, el mundo de las tinieblas, porque haya personas desanimadas, hayan personas que no tengan firmeza espiritual. La pregunta es, ¿qué es lo que es necesario para una persona que está constantemente moviéndose, que no tiene firmeza, que no tiene constancia, que no tiene perseverancia, que no tiene estabilidad en su vida cristiana? La respuesta es que la tentación, en este caso, va a ser utilizada para purificarle, para limpiarle.
Hay personas que pensamos que tenemos estabilidad. Hay personas que pensamos que tenemos perseverancia, pero es mentira. Se levantan pruebas en contra de nosotros, se levantan situaciones en contra de nosotros, porque el objetivo de la prueba es purificarnos. Ahora, quiero que note lo siguiente: la perspectiva que tiene Satanás y la perspectiva que tiene Jesús de cada uno de nosotros. Vamos a dividir el texto en dos etapas. La primera etapa está del versículo 31 y 32, nos habla claramente de la advertencia de Jesús y de la intercesión de Jesús. Eso lo encontramos en el 31 y 32. Jesús primeramente advierte a Pedro diciéndole en el 31 que Satanás está pidiéndolo. En el verso 32 habla de la intercesión de Jesús. El verso 34, 33 y 34 nos hablan específicamente del orgullo cristiano, del orgullo de Pedro y de lo que Jesús le advierte que va a suceder si él mantiene esa condición de orgullo espiritual. Veamos entonces un poco acerca de cómo se desarrolla el texto. En primer lugar, en el verso 31, Jesús se dirige a Pedro hablándole y diciéndole: Simón, Simón. Estas dos palabras, estas dos declaraciones del nombre de Pedro es bien interesante, porque cuando Pedro es llamado por Jesús, le dice: tu nombre va a ser cambiado. Ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Cefas, te vas a llamar Piedra. Y sucede que en este texto Jesús le dice a Pedro por el nombre que él tenía en lo natural. Es decir, en los momentos de debilidad, a Pedro se le dice Simón. Y cuando Pedro afirma o hace cosas grandes o hace afirmaciones acerca de Jesús que son buenas, se le dice Pedro. Entonces, en este versículo aparece el nombre antiguo de Pedro, porque el redactor, el escritor bíblico, está queriéndonos decir: en estos versículos Pedro estaba actuando como una persona que no está firme. Primera pregunta que nos hacemos: ¿cuántas veces nuestra vida, nuestra condición de debilidad, nuestra humanidad nos hace trampa? Si bien es cierto, tenemos una convicción, estamos en las cosas de Dios, pero muchas veces actuamos más como éramos antes que como somos hoy. Si Dios ya puso en nosotros una naturaleza espiritual, si puso en nosotros ya una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento, ¿por qué nos seguimos comportando como éramos antes? En primer lugar, la tentación se presenta cuando hay esa dualidad. Tenemos dentro debilidades, tenemos dentro un comportamiento que se esconde detrás de nuestro cristianismo, se esconde detrás de nuestra religiosidad, pero que no nos permite afirmarnos en Cristo Jesús. Actuamos más muchas veces como éramos antes que como debemos de ser hoy, que tenemos una nueva naturaleza, que tenemos al Espíritu Santo. Y esto nos pasa de muchas maneras, nos pasa de muchas formas, porque algunos, su naturaleza corrompida les hace tanta dificultad que no son capaces de nunca ser firmes en el Evangelio. En este caso, en el verso 31, Jesús dice a Pedro: dijo también el Señor, Simón, Simón. ¿Qué está haciendo Jesús? Recordándonos que en este momento Pedro se está comportando como una persona inmadura, como una persona que no tiene estabilidad emocional ni firmeza. Hay una cantidad de gente en la iglesia evangélica que se comporta así. Uno puede ver que ellos ya aceptaron a Cristo, ya vinieron al Señor, ya aceptaron a Cristo desde hace tiempo, pero su comportamiento deja mucho que desear. Se enojan porque no pasa lo que ellos quieren. En la iglesia quieren tener dominancia, quieren tener decisiones. Ahí me estaban contando un hermano que tiene años de estar en la iglesia, años, 20 y pico de años, de ser evangélico, pero constantemente tiene la costumbre de que a través de lo que él hace, es decir, llega donde el pastor, un amigo mío me dice: mira, fíjate que fulano, me dice: mire, pastor, le dijo, yo quiero que le voy a financiar la cena navideña, le dijo, pero quiero que la hagamos a las 5 de la tarde. Y el problema es que el que iba a predicar soy yo. Entonces, el hermano estaba bien que yo predicara y todo, pero al final de cuentas le dijo el pastor: mire, el pastor Michael no puede llegar a las 5, tiene que venir a las 7 de la noche, entonces el culto se va a hacer tarde, porque yo quiero que él predique. Pues entonces le dijo él: entonces no le pago nada, le dijo. No le pago nada.
Qué triste. Él le dijo, mire, si usted no quiere ponerle, no se preocupe. Nosotros como iglesia lo vamos a poner y para la gloria de Dios pues sacaron los platos de comida. Lo chistoso es que él estaba comiendo ahí. O sea, no se fue al final de cuentas. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Nos enojamos, nos molestamos porque podemos pasar años en el evangelio y ser inmaduros. La inmadurez espiritual es una condición en la cual usted actúa más con dificultades temperamentales, su enojo, su cólera, lo domina tan grandemente que usted termina actuando como una persona que no tiene estabilidad emocional en su vida, ni espiritual tampoco. ¿De qué sirve tener 20 años en el evangelio si usted no ha crecido nada? Porque usted puede pasar 20, 30 años en el evangelio, pero no es pasar en el evangelio lo que le va a dar madurez. Lo que le va a dar madurez es que Dios trabaje su carácter. El carácter cristiano es lo que refleja la estabilidad espiritual de una persona. Luego, cuando le dice Simón, Simón, Jesús le da una advertencia a Pedro. Mire lo que dice aquí el versículo 31, después de la coma. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y aquí está la figura. En la vida cristiana, usted va a pasar por tres etapas. Tres etapas. Cuando se cultivaba el trigo en Israel, habían varias maneras de procesar el trigo. La primera es el trillo. Se arranca el trigo, la gavilla, y el trigo se tira de tal manera que a través de una madera que tenía clavos, el trigo se trilla. El trillo permite que la paja, la mayoría de la paja, pueda quedar, comienza a desprenderse del trigo. Sin embargo, la trillada no permite una limpieza profunda, solamente permite una limpieza superficial. Habemos personas que nos han trillado. La Biblia usa el trillo para hablar de personas que han sido pasadas por el juicio. Entonces, el trillo es nuestro primer acercamiento a una profundidad con Dios. Porque lo primero que pasa cuando venimos al evangelio es que Dios comienza a quitarnos el desierto. Nos comienza a quitar aquellas cosas superficiales, las malas palabras, nos comienza a quitar aquellas situaciones del alcoholismo, aquellas cosas que nuestras adicciones. Y yo creo que la primera etapa del cristianismo se desenvuelve mucho en esa parte. Quitarnos lo más externo, es decir, lo que está por encima. Es bien fácil lo que está por encima, porque normalmente en las iglesias es lo que más se condena: el adulterio, el alcoholismo, los vicios. Eso es el trillo. Dios quita de nosotros eso. Si hay algo que a mí me costó vencer en el evangelio, fue el cigarrillo. Y los primeros años, el primer año de evangelio, a mí la cerveza y el trago no me costó. Yo siento que esa fue una batalla fácil. El problema es que yo seguía con mi adicción al cigarrillo. Y yo fumaba, a mí me gustaba fumar. Y llegué a un colmo que yo iba a dar clases de escuela bíblica. Ya tenía 2 años de ser cristiano. Iba a dar las clases a los niños. Y yo iba fumando en el carro y llegaba a dar la clase. Pero yo recuerdo ese día, el día en que el Señor me demandó el cigarro. Fíjese que nunca se me va a olvidar porque la clase era los muros de Jericó. Y fíjese que había hecho yo era un cartel donde había dibujado los muros y a los niños yo les decía: ¿cómo vencemos los muros de Jericó? Y los niños comienzan a decir cómo, ¿verdad? Porque el libro de Josué lo especifica. Cuando yo estaba dando la clase de los muros de Jericó, el Espíritu Santo me dice: vos estás hablando de los muros que hay que destruir, pero vos ni tan siquiera has dejado de fumar. Y fíjese, hermano, que fue una convicción. Yo salí, yo bien me acuerdo, era sábado, la fecha no la puedo especificar, pero era por el año 2000. Y me fui a un parquecito allá por Santa Elena, bien me acuerdo. Y ese mes, en esa ocasión, yo me acuerdo que andaba mi cajetilla de cigarro en el mismo bolsón donde andaba la Biblia, ahí guardaba los cigarros. A mí el Espíritu Santo no me tocó como a otro, que inmediatamente ya Dios le pide que deja de tomar, no. Yo seguía fumando. Pero ese día yo dije: me voy a echar el último cigarro, porque ya esta es la última vez que yo voy a fumar. Fíjese que para darle testimonio,
Yo me acuerdo haberlo encendido, haberle dado 3 jalones, pero sentí algo en mí que ya no aguantaba. No me lo terminé el cigarro. Boté la cajetilla, boté el cigarro. Y desde el año 2000, para la gloria y honra del Señor, yo vencí a través de Jesucristo el vicio del cigarrillo. Y uno dice, bueno, ya gané, ya superé las expectativas, porque pensamos que cuando somos trillados ya ganamos. Pero ¿qué pasa? Viene una parte más profunda, el aventador. La segunda etapa para limpiar el trigo es que los judíos lo llevaban se utilizaba, hermano, una manta, un lugar espacioso, y una vez que ya está limpio el trigo de la paja más grande, se comienza a levantar a través de una pequeña sábana, de una tela, se levanta. El aventador era eso, se levanta y a través del viento esa suciedad va cayendo en nosotros. El problema es que las cosas más superficiales se quitan, pero quedan situaciones más profundas. Quedan en nosotros cosas más duras, cosas que tal vez no se ven. Hay cosas que están dentro, no están afuera. Y usted puede notar que hay personas, tuve la oportunidad hace años de aconsejar a una muchacha que había sido abusada sexualmente. Y fíjese que cada vez que había un retiro, ella iba y confesaba y decía, mire, fíjese que yo fui abusada. Y había retiro tras retiro, se metía para que oraran por ella. Y comenzamos a notar algo, que ella se sentía mal, su autoestima era baja. Ella había detectado lo más duro, que era que la habían abusado. Pero un día, predicando un sermón acerca de la paternidad espiritual, ella comenzó a llorar. Pasó muchos años, le estoy diciendo casi 7 años peleando, porque pensó que el problema de ella era la violación. Pero ese día, no sé cómo fue, ella reconoció que tenía un rencor profundo en contra de los padres, porque ella hacía responsable a sus papás de que a ella la habían abusado. Y tenía un rencor grandísimo. Hay cosas que están dentro. No se ven, se confunden. Pero uno las lleva. Un dolor con un padrastro, un resentimiento con una madrastra, usted no lo ve. Y usted no nota que el Señor quiere purificarle, pero tiene que ir más profundo en nosotros. Porque hay cosas que nosotros posiblemente vemos, es que yo tuve esta experiencia de vida, yo tuve esta situación, y usted no se da cuenta que es más adentro que tiene que trabajar. Si usted tiene un alcoholismo en su vida galopante, probablemente su deficiencia no es que usted sea alcohólico, ese es el problema que se nota. Lo que está dentro es que usted muy profundamente, usted no se siente amado, usted siente que sus padres no lo aman, usted siente que lo discriminan, usted siente que lo hacen de lado siempre. Yo tengo personas aquí que me han confesado, pastor, mis papás a mí no me quieren. Y toda la vida dicen lo mismo, mis papás a mí no me aman. Hay cosas más profundas. Hay cosas más profundas. El Señor le dice a Pedro, te han pedido. Y fíjese que esta palabra es bien interesante. ¿Sabe por qué? Porque si usted anda debilucho, si usted anda inconstante, si usted anda lo que pasa, no le puede servir a Dios al 100% hasta que usted sea totalmente purificado por Dios. No podemos usar personas que están heridas, dañadas. No podemos poner en los púlpitos a personas que están enfermas. Porque si ellos predican y hablan de Dios, pero en el corazón tienen dañado su corazón, tienen dañado su espíritu, ¿qué le van a impartir a la iglesia si no tienen libertad espiritual? Hay personas que vienen a hablar de divorcio y no pueden estar con una sola mujer. Hay personas que hablan de compulsiones sexuales y ellos no pueden dejar de consumir pornografía.
Hay mucha gente enferma en la iglesia con cosas que no se ven. Y Dios no puede usarte al 100% hasta que tú venzas esa enfermedad interior. ¿Qué le dice a Pedro? Satanás te ha pedido. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Pedro le pertenecía al Señor. Y quiere decir que el Satanás reconoce cuando nosotros le pertenecemos a Cristo. Pero el problema es que mientras nosotros sigamos cayendo en la misma debilidad, seguimos estando en manos muchas veces del enemigo. Somos de Dios, pero nos juega con nosotros el diablo. Y le servimos muchas veces más al enemigo que a Dios. Y nuestra inclinación es esa, que constantemente en nuestra vida dañamos personas, herimos gente y no nos damos cuenta que somos hijos de Dios y juguetes del diablo. Pero ahora Jesús le dice a Pedro, te ha pedido Satanás. Pero ocupa una figura, la zaranda. Después que se ha ocupado el trillo, el aventador, ahora se ocupa una zaranda. Y la zaranda es más fina todavía. Porque solo el trigo, la semillita puede pasar. Porque es la última etapa de purificación. Cuando Dios limpia aquellas cosas que te quedan todavía como basura en tu vida. Aquellas cosas que no te dejan realmente recibir la bendición de Dios. Aquellas cosas que están siendo en nuestra vida obstáculo para la prosperidad, para la bendición de Dios. ¿Y sabe qué? Yo he comprobado esto. Muchas veces nuestra forma de pensar es equivocada. Nuestra forma de pensar es equivocada. Y hay cantidad de personas que se les mete pensamientos y tienen en su cabecita un montón de conciencias equivocadas. Y usted pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué mi vida no es de bendición? ¿Por qué mi vida no es limpia, no es pura ante los ojos de Dios? Porque tenemos cosas más profundas que limpiar. ¿Acaso, pastor, hay cosas externas? ¿Acaso hay cosas internas del corazón? Sí, pero hay cosas más profundas. Cosas espirituales, interiores, cosas que nos llevan a pensar que no servimos. Personas que tienen problemas de autoestima, personas que tienen problemas y se sienten que quieren matarse, quieren asesinar, quieren tomarse la vida. Personas que entran en depresiones. Hay cosas espirituales, hay daños espirituales en el hombre, en el ser humano. Y usted tiene que reconocerlo. Tiene que saber qué es lo que usted tiene dentro de su corazón. Entonces Dios nos dice algo a través de esta palabra. Nos dice que el enemigo se aprovecha de la basura de nuestra vida. Porque lo que el diablo nos ve como paja, nos ve como basura, nos ve que de nosotros no puede salir nada bueno, nos ve que de nosotros no puede existir nada que pueda ser de bendición. Pero ¿qué es lo que pasa? Jesucristo ya sabía lo que el diablo estaba haciendo. ¿Por qué? El mundo invisible le pertenece al Señor. Y en el mundo invisible, Él ya había visto que el enemigo estaba pidiéndolo. Estaba pidiéndolo porque lo que quería era terminarlo de destruir. El enemigo te pide para destruirte. El enemigo te pide para humillarte. El enemigo te pide para que te sigas sintiendo como nada. Amanecer en la cama de un hombre casado. Amanecer con una persona que no es tu esposa, drogado o con un vicio encima, porque el problema es que las situaciones espirituales se juntan con las emocionales y las psicológicas. Y el enemigo te hunde y te destruye. El enemigo te ve como paja. El enemigo te ve como nada. Pero a mí lo que me sorprende es lo que Jesús dice. A mí lo que me impacta es lo que Jesús dice en este texto, en este versículo. Mira el versículo número 32. Después que le dice a Pedro, mira, te ha pedido Satanás para zarandearte. En el 32 Jesús dice, pero
yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y esta es la intercesión de Jesús. Es la intercesión de Jesús. Satanás veía a Pedro como una paja, como alguien que no servía. Pero Jesús veía en Pedro algo diferente, veía algo distinto en él. Y aquí es donde yo me baso en un criterio muy importante. Tal vez para el mundo nosotros no somos gran cosa. Tal vez para el enemigo no somos gran cosa. Pero para el Señor nosotros somos cosa preciada. Y comienza Jesús a interceder. Y aquí se juntan las dos intercesiones. La primera era que Satanás lo había pedido para destruirlo, para zarandearlo hasta el último. Pero lo que quería el enemigo era destruir a Pedro. Pero Jesús también lo pidió. Y lo que yo veo es lo siguiente. Tanto el enemigo lo pidió, como también Jesús pidió por él. La diferencia es que Satanás pide para destruir y Jesús pide para edificar. Jesús no te está pidiendo para destruirte. Jesús no pide para humillarte. Jesús pide e intercede por nosotros, pero con un objetivo. Y el objetivo es hacernos personas fuertes, hacernos personas firmes, porque tal vez somos tambaleantes, porque tal vez somos inconstantes, porque tal vez no tenemos estabilidad en nuestra vida. Pero la pregunta es, usted no lo puede ver en el mundo invisible, pero hay un enemigo diciendo: a este dame, yo quiero a este, permitímelo, préstamelo, quiero saber qué voy a hacer con él. Y posiblemente el enemigo quiere poner una gran tentación, pero Jesús está intercediendo, porque Jesús no nos ve como paja. Jesús nos ve como un trigo que, siendo purificado, llegaremos a ser una gran cosa en el reino de Dios. Y eso es algo maravilloso para mí. Él no nos ve como nada. Jesús nos ve como somos, como trigo limpio, purificado, saneado, limpio hasta lo sumo. Porque Él quiere usarnos. Él quiere que seamos buenos servidores. Él quiere que dejemos la inmadurez, que dejemos la inconstancia, que dejemos de ser personas de doble ánimo y que vayamos más adentro con Él. Jesús intercedió por Pedro, pero lo grande de la oración que Jesús estaba haciendo es: no sabemos cómo se desenvuelve el mundo espiritual, no sabemos el mundo invisible cómo funciona, pero ¿sabe qué es lo que sucede? Satanás conoce, tiene un listado de nombres de personas que le dan guerra, de personas que no está a gusto. Porque cuando usted se mete con Dios, cuando usted anda sirviendo, cuando usted anda en la comunión con Él, cuando usted aparta tiempo en la madrugada para orar, cuando usted comienza a caminar rectamente, el enemigo comienza a poner sus ojos sobre nosotros y comienza una batalla de firmeza, porque Jesús quiere que seamos limpios y Satanás quiere destruirnos. Y aquí es donde se junta el mundo espiritual en una guerra, en una batalla, porque o le servimos al enemigo o le servimos a Jesús, o somos útiles para los propósitos de Satanás o somos útiles para los propósitos de Dios. Y esto me hace pensar en lo que Jesús le dijo a Pedro. Fíjese lo que le dice, 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué quiere decir? Que Jesús ya sabía que Pedro iba a ser convertido, restaurado a través de la zaranda. La zaranda de Dios no destruye. La zaranda de Dios limpia. El enemigo destruye. El enemigo te pasa por un proceso y te pide porque te quiere ver humillado. Pero cuando nosotros estamos en el proceso de la prueba, cuando estamos pasando por el proceso de la tentación, es ahí donde demostramos que somos trigo puro ante los ojos de Dios. Y vea cómo puede funcionar esto.
en nuestra vida. Una persona muy apreciada me dice, su esposa le fue infiel. Y han pasado una guerra dura, porque él es servidor de Dios. Lamentablemente, habemos personas que no estamos 100% transformadas. Y ese era el problema de Pedro. Pedro no estaba firme. Cuando Jesús lo encontró, le dijo Simón, pero Pedro era impulsivo. Pedro era un hombre que le dijo a Jesús, hacé que yo camine sobre las aguas. No estaba equivocado, porque Jesús le dijo, vení, y él caminó. Pero Pedro tenía una acción impulsiva. Cuando lo llegaron a capturar, sacó la espada para poder matar al centurión. No lo alcanzó a matar, sino que solo cortarle la oreja. Pedro era un impulsivo. Pero a mí lo que a mí me llena es cómo Jesús desde el primer día le dijo, ya no te vas a llamar Simón, porque eras inconstante, impulsivo, te vas a llamar Cefas. Y Cefas en arameo es piedra. Porque Jesús no nos ve como somos, nos ve cuando Él termina de obrar en nuestra vida. Tal vez usted se ve como Simón, tal vez en esta tarde usted es impulsivo de carácter, una persona inestable, pero Dios ya vio en tu vida que vas a ser transformado. Ya no vas a ser igual. Solo que tenés que ponerte en las manos de Jesús, porque Jesús nos ve como producto terminado. Él nos ve como el fin. Él ve lo que va a poner en tus manos. Él ve lo que va a venir a tu vida y por eso te prepara. Y me dice este hermano, pasaron una prueba dura. Ella se le fue de la casa. Y la muchacha pasó 7, 8 meses con él, con el otra pareja que tenía. Y él fue pero una persona de Dios, que en ningún momento, en ningún instante la ofendió, le dijo nada, solo la dejó irse. Lo duro era que le tocaba pasar por el dolor de que sus hijos le decían, papá y mamá, ¿cuándo va a regresar? Los hijos se dieron cuenta de todo, fue un proceso duro. Pero qué interesante, qué difícil también a la vez. Porque al tiempo ella habló con él y le dijo, ya no, yo quiero estar con mi familia, yo quiero estar con ustedes. Y a él tal vez no le fue como muchos de nosotros, porque el punto es que esto pasa muchas veces. Esto sucede muchas veces. Y cuando a mí me aconsejan, yo he hablado con mujeres, yo tuve una hermanita en Usulután que me decía, pastor, se había ido con un muchacho, la embarazó. La embarazó. Y preciosa la niña. Pero el muchacho, ella le llevaba 18 años al muchacho. Y ella es odontólogo y es una profesional. Y me dice, pastor, me dice, ¿qué hago? Le pregunté, hermana, ¿su esposo ha hablado con usted? Sí. ¿Qué le dice? Que me recibe con todo y mi hija, me dijo. ¿Sabe qué le dije? Váyase con él es su esposo. ¿Pero por qué? ¿Qué te puede ofrecer un muchacho que tú le llevas 18 años, que tú lo mantenés y que cuando se le quite la calentura, cuando él tenga ya 40 años, vos vas a tener casi 58, 60 años? Cuando él tenga 55, vos ya quizás no vas a tener muchas cosas que te queden en tu vida. No tenés futuro con él. Regresó con el esposo. Y este amigo le pasó lo mismo. Y le dijo a la esposa, venite aquí, en la casa yo te recibo. Pero lo duro fue que el enemigo ataca. Porque el enemigo quiere que nosotros nos sintamos como paja. Él nos ve como paja. Cristo nos ve como trigo, pero el diablo nos ve como paja. El enemigo nos quiere ver como basura, pero Jesús nos quiere ver como trigo limpio.
Pero eso depende si usted lo va a hacer, si usted se va a permanecer firme. Y cuando de repente recibe un mensaje del muchacho con el que se le había ido la mujer, y le dice una cantidad de cosas a él, un mensaje para hacerlo pedazo. Cuando la esposa se da cuenta, gritó y dice: ¿qué hice? Pero fíjese que fue algo tan maravilloso, porque ella quizás nunca había experimentado eso, y dijo: perdóname, Señor, perdóname. Y se tira al suelo y comienza a llorar como una niña. Y el amigo la abraza y los dos comienzan a llorar juntos. Quizás nunca ella había experimentado el arrepentimiento más profundo que se necesita. Pero él, contándome su experiencia dolorosa, me dice: pastor, para la gloria del Señor, el día que pasó esa situación, fue como que su vida cambiara totalmente. Ella ya no es la misma, diferente. Yo ya no soy igual. Es que el enemigo te mete en la zaranda creyendo que te va a matar. Pero cuando Jesús permite que te meta en la zaranda el diablo, aunque hayas perdido un matrimonio, aunque hayas pasado por un divorcio, hermano, se demuestra algo. Que cuando pasamos por la zaranda, que cuando pasamos por el proceso, que cuando pasamos por el dolor, ahí es donde queda la verdadera fe del cristiano. Que aunque pasamos por momentos dolorosos y tristes por nuestras propias malas decisiones, aún ahí la fe se mantiene en Cristo Jesús. Y el enemigo que pensó vernos humillados, y el enemigo que pensó vernos destruidos, se queda congojado, porque Jesús ya sabía que la zaranda no nos iba a matar, sino que la zaranda nos iba a hacer más fuertes en Cristo Jesús. La zaranda no me mató, sino que la zaranda me hizo más fuerte para ser servidor de Cristo Jesús. No te preocupes si estás pasando por un proceso de la zaranda. Lo que va a quedar en ti es la fe verdadera del Hijo de Dios. El dolor es sumo, pero el arrepentimiento es profundo. Y Pedro pasó por un momento donde tuvo que negar a Jesús, pero al final Pedro terminó siendo el más grande de los predicadores. Uno que estableció la iglesia. Un hombre que abrió la puerta para los gentiles. Un hombre que terminó siendo usado por Dios grandemente. Pero vemos esto. Vemos que en el verso 33, él se presenta ante Jesús como quien lo puede todo, porque él estaba lleno de paz, él estaba lleno de suciedad, porque él creía que él nunca iba a abandonar a Cristo, él creía que él nunca iba a abandonar a Jesús. Y dice las siguientes palabras: cuando Jesús le dice: Satanás te ha pedido para ser zarandeado, él orgullosamente dice: no, no te preocupes. Y en el 33 dice: él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Aquí se presentan tres elementos. Ir contigo era uno. Segundo, ir a la cárcel. O sea, primero, no separarse de él. Segundo, ir hasta la cárcel si era necesario. Y tercero, morir por Cristo. Pero Jesús, escuchando lo que él decía, le dice en el 34, y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy, dice, antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Lo que él decía, lo que él soñaba, el sueño de Pedro, que era ir hasta la muerte, no se iba a cumplir, porque lo que estaba diciendo
él no lo podía hacer. Jesús nos demuestra que Pedro no estaba preparado todavía para lo que venía. Y les hago una pregunta. ¿Será que Pedro nunca estuvo preparado? ¿Cómo no? Cuando él tropezó negando a Jesús y siendo restaurado por Jesús, Pedro llegó a morir y llegó, incluso las tradiciones que tenemos de la iglesia primitiva nos dicen, son tradiciones, que Pedro pidió ser crucificado de cabeza. En este momento Pedro no podía dar eso, porque todavía le faltaba purificación, le faltaba limpieza en su vida. Él tenía todavía mucho orgullo en su vida, pensando, no, yo no te voy a negar. Y fue el primero que lo negó frente a la muchacha, una esclava. Lo puso en jaque y lo vino a trastornar y lo hizo tropezar. Pero eso no fue lo único que vivió. Tuvo que irse a esconder, tuvo que pasar una humillación, regresó nuevamente a ser pescador, se desnudó. Lo que está narrando Jesús solamente es un pedacito de la humillación que Pedro iba a vivir. Y esto nos demuestra algo. Muchas veces en la vida vamos a tener que bajar, vamos a tener que ser humillados. Pero la diferencia entre un verdadero cristiano y un falso cristiano es que un verdadero cristiano tropieza, caemos, todos aquí podemos caer. Pero el verdadero cristiano siempre va a regresar a los caminos de Dios. Aquel que no es verdadero se va a apartar, se va a ir y va a morir como Judas, en negación, en apostasía. Pero el verdadero cristiano va a tropezar, va a caer, pero Dios está dándole madurez, Dios está dándole estabilidad, Dios está cambiando nuestra vida. Si en esta tarde estás pasando por un proceso de limpieza de Dios, no niegues que Cristo está dándote un carácter diferente. No niegues que Cristo está trabajando tu vida. Y vas a pasar por situaciones duras posiblemente. Pero todo eso te va a llevar a un solo destino. Y el destino es que Cristo te va a ver como trigo. Trigo limpio, trigo santo, trigo apartado para Dios, porque le perteneces a Cristo. Y nadie te va a poder sacar de su mano. El enemigo tiene que pedirte. El enemigo te va a pedir. El enemigo va a decir, dámelo, quiero saber lo que hay dentro de él. Pero solo la prueba saca de nosotros la realidad, lo que somos. Y podemos decir que después de ser zarandeados, queda en nosotros la fe verdadera. Si en esta tarde estás pasando por un proceso donde has perdido a alguien, has perdido el trabajo, has perdido la salud, por favor, no reniegues, sino que confirma tu fe y levántate y adora al Señor, aún en el momento de dolor, porque el enemigo tiene que saber que tú no eres paja, sino que eres trigo apartado para Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu misericordia.